Esta clase va a tratar sobre las distocias. Las distocias son alteraciones que se producen durante el trabajo de parto y ya veremos que hay ciertas situaciones prácticamente dramáticas que llevan a que el equipo obstétrico resuelva en pocos minutos situaciones que no son tan frecuentes, pero pueden ocurrir. Por lo cual, ese equipo obstétrico tiene que estar formado para realizar ciertas maniobras y tomar decisiones en tiempos críticos. Eso es lo importante que ustedes tengan en cuenta. La obstetricia, en un gran número de casos, no hay ningún problema. Los partos se pueden atender, como habrán escuchado, partos a veces que se producen en su casa con sus familiares o la policía o bomberos. El problema es el índice, que gracias a Dios es bajo, de partos, de trabajos de parto que se complican y que hay que resolverlo en instantes. ¿Para qué? Para salvaguardar la vida del niño, la vida y su ulterior desarrollo y la madre. O sea que la obstetricia puede ser muy sencilla, los embarazos se pueden controlar solos, sin tener ningún problema. El problema es saber detectar cuál es la paciente antes que se complique durante el trabajo de parto. O sea que si ese obstetra viene haciendo un seguimiento y ve, por ejemplo, que es un feto muy macrosómico, probablemente le indique una terminación por cesárea, ya que no hay algo estrictamente tabulado que nos diga qué tamaño fetal va a pasar por esa pelvis. O sea que la evaluación previa que hace el obstetra con su experiencia es muy importante para que no ocurran complicaciones durante el trabajo de parto. Distocia proviene del griego distoquia, que quiere decir mal parto, distocos, es decir, un parto laborioso, difícil. En cuanto a su clasificación, hablaremos de distocias de contractibilidad, que son las más frecuentes, y se van a dividir o clasificar en distocias con triple gradiente descendente conservado o no conservado. El conservado es la hipodinamia y la hiperdinamia son las más comunes. La hipodinamia es una disminución del número de contracciones en 10 minutos, de su amplitud o de ambas características, es decir, alteración en la FRI, frecuencia, regularidad e intensidad, por ejemplo. Por ejemplo, una bradisistolia, una hiposistolia o una hipotonía. Esto es muy sencillo de corregir, se puede corregir con la administración de oxitóxicos durante el trabajo de parto. ¿Por qué puede producirse? A veces por agotamiento, la mayoría de los casos es idiopática, pero puede producirse por agotamiento por trabajo de parto prolongado por una desproporción fetopélvica, por ejemplo, o por tumores previos o cuellos cicatrizales que no logran una buena dilatación. Porque acuérdense que la dilatación va acompañando también la dinámica uterina. Hiperdinamias, aumento de tono. Puede haber un aumento de la frecuencia, de la regularidad y de la intensidad. Taquisistolia, aumento de la frecuencia. Hipertono es una elevación patológica del tono uterino que va a dificultar la oxigenación fetal, produciendo sufrimiento fetal agudo. Y la tetanización uterina, que es el mayor cuadro de hipertono que puede ocurrir y puede producir hasta el desprendimiento prematuro de placenta, produciendo el conocido como probablemente el síndrome de Bode-Lock, que es, se produce el desprendimiento de la placenta, sangrado y alteración de los latidos cardíacos fetales. El estado terminal de una prolongada hiperdinamia o de un hipertono generalizado es la retracción uterina. Tras muchas horas de evolución, en lugar de conducir a una ruptura uterina, se puede producir la muerte celular de la fibra muscular uterina y la paciente va a referir desaparición del dolor por destrucción de las terminaciones nerviosas y el feto siempre está muerto. O sea que hay que tener cuidado con las distocias, hay que preverlas y acá también quiero recalcar la importancia del control del trabajo de parto. El control del trabajo de parto, la paciente está internada, tiene constantes controles por parte del equipo médico, que no necesariamente tiene que ser una obstetra, puede ser también una partera, una obstétrica o una enfermera, y constante control de la frecuencia, regularidad e intensidad de las contracciones. Es fundamental, además del control de los latidos cardíacos fetales. El tacto también es importante, pero aquí vamos a ver
las complicaciones que puede haber. Distocias dinámicas sin gradiente conservado. Hablaremos de tres cuestiones que no son tan comunes, ustedes tienen que saber las anteriores, en menos, la contractibilidad en menos y la contractibilidad en más. Cuando no respetan el triple gradiente conservado, por ejemplo el síndrome de Mellen, que es una hipertonía localizada que va a abarcar solamente el fondo uterino sin superar el anillo de Bandel. El espasmo del anillo de Bandel le va a otorgar al útero una forma en reloj de arena que va a impedir el descenso fetal. Y el síndrome de Chiquelet, que es una distocia cervical por inversión del triple gradiente descendente, cuyo marcapaso se va a situar en la región cervical. Y estos son dos tipos. Hay dos tipos de Chiquelet. Chiquelet 1 que va a cursar con hipodinamia y el 2 que va a cursar a la inversa con hiperdinamia. Si nosotros no hacemos un correcto seguimiento del trabajo de parto y sin experiencia, puede pasar desapercibido esto. Ahora hablaremos de las distocias óseas, que también se puede hablar de la desproporción pélvico-fetal. Alteración de la pelvis o el feto que va a producir una dificultad o imposibilidad en el desarrollo del normal mecanismo de parto. Y hablaremos también de la forma. Tengamos en cuenta la forma de la pelvis, si es simétrica o si es asimétrica. Simétrica quiere decir que tiene una reducción de un diámetro y puede ser, por ejemplo, una plana anillada que tiene el antero-posterior solo en estrecho superior acortado, la plana canaliculada que tiene el antero-posterior en todo el trayecto disminuido y la transversalmente estrecha que tiene un diámetro estrecho un diámetro transverso estrecho en el extremo superior, en el estrecho superior. También hay pelvis que son simétricas con disminución de todos sus diámetros, como por ejemplo la infundibuliforme, que todos los diámetros del estrecho inferior son más pequeños. Generalmente estrechada tipo androide, los diámetros están reducidos en el estrecho superior y la proporción y la armonía entre ellos se mantiene conservada. Después está la pelvis de Roberts y después la pelvis generalmente estrecha y plana. La distocia ósea en pelvis asimétricas con reducción de un solo diámetro, como la oval de Naegele, la pseudo oblicua oval o la que tiene reducidos todos los diámetros se denomina generalmente estrechada, y las pelvis obstruidas, que eso no se ve tanto, pero puede haber pelvis obstruidas por pacientes que tienen tumores óseos, que tienen alguna fractura, osteomalacia, o que tienen espondilolistesis con desplazamiento de la lumbar 5. Lo importante de todo esto, y esta es una breve enumeración de las distintas pelvis que lo tienen en cuadro, lo importante es saberlo prever. Como les decía al principio, el obstetra avesado durante el trabajo de parto lo primero que hace es una pelvimetría. Evalúa la excavación del sacro, llega hasta el promontorio y de ahí desciende hasta el coxis. Luego evalúa la distancia entre las dos espinas ciáticas y luego evalúa el diámetro bi-isquiático con su puño por fuera. Si ese puño por fuera es la mitad del puño, ese diámetro bi-isquiático, esa paciente seguramente va a tener que ir a cesárea porque esa es una pelvis con el estrecho inferior reducido de manera transversa. Probablemente sea una pelvis androide. Hijo de todo. Hay gente, qué mala gente.
bien, distosia de hombros. Esta es una de las cuestiones que nosotros decimos que son urgencias y que sí o sí necesitamos tomar cartas en el asunto en segundos hay que tomar decisiones. Cuando sumamos un feto mayor de 4 kilos, más un trabajo de parto prolongado, más forceps, hay un cerca de 25 a 23% de distosia de hombros, que puede ser menor porque los hombros se encuentran retenidos en la excavación pélvica, o una distosia de hombros mayor porque ambos hombros, o por lo menos el anterior, está retenido en el estrecho superior de la pelvis. Esto es una urgencia obstétrica y nos puede llevar a muerte fetal y a cosas menos importantes, pero por ejemplo la parálisis de ERP, que es por destrucción en parte de fibras y por elongación de fibras del plexo braquial, o sea que puede tener sus consecuencias a futuro. En la distosia de hombros menor se puede lograr resolver con algunas maniobras, que ya veremos a continuación, incluida la fractura de clavícula, que nos sirve para resolver la distosia sin mayores consecuencias para el feto y para la madre. Veremos a continuación entonces las maniobras que más comúnmente se realizan. Posibles etiologías de una distosia de hombro puede ser una estenosis del canal óseo o una estenosis del canal blando. Del canal óseo por una estenosis del estrecho superior, del estrecho medio y del estrecho inferior. Y del canal blando por estenosis congénitas o adquiridas del cuello o de vagina. Tumores cervicales, por ejemplo un tumor previo como un mioma o un gran pólipo, no pequeños pólipos sino grandes. Tumores previos como por ejemplo quistomas ováricos, un riñón pélvico, pero lo más común, como les decía, el feto macrosómico, un feto mayor a 4 kilos, una paciente nulípara o una macrosomía localizada por alguna patología, como por ejemplo una hidrocefalia, un linfedema o una visceromegalia. Esas serían las causas probablemente etiológicas más comunes de una distosia de hombros. El diagnóstico, una de las cuestiones primordiales de la distosia de hombros es el diagnóstico y lamentablemente el diagnóstico se hace en el momento del parto. Se establece cuando sorpresivamente se expulsa o se extrae la cabeza, generalmente la cabeza fetal, generalmente de mayor tamaño de lo habitual, sin movimientos de restitución o rotación externa, donde es difícil acomodar las manos del operador o de la obstetra entre el polo cefálico y la vulva para delimitar el cuello fetal. Secuencialmente, ahí el obstetra debe realizar una maniobra para ayudar al encajamiento del hombro anterior, tratando de descender o bajar la cabeza fetal muy suavemente, y al encontrar una inmovilidad importante por 5 a 6 segundos sin resultados y ante cianosis fetal y hombros que impresionan anchos y una pelvis estrecha para el caso, ahí ya se establece en segundos el diagnóstico de una distosia de hombros. Como les dije anteriormente en esta clase y en otras clases, es muy importante la valoración previa de la paciente antes que ocurra esto. Por eso, por la macrosomía fetal, si realmente está establecida y se ve que hay una desproporción fetopélvica, lo ideal es que esa paciente vaya a una operación cesárea. Un niño de 4 kilos no es una indicación absoluta de cesárea, pero teniendo en cuenta el móvil fetal y el móvil materno, el obstetra debe tener realizado el diagnóstico que es una paciente que puede tener alto riesgo que ocurra una distosia de hombro, por lo cual sería una indicación de cesárea probablemente en un caso así, si el obstetra anteriormente lo ha determinado. Ojo que también puede haber un feto de tamaños más o menos habituales y que tenga una distosia de hombro. A veces también son iatrogenias, en un feto de mayor tamaño, iatrogenias porque el operador intenta hacer el descenso del hombro anterior rápidamente. O sea que también en algunos casos son con cierto componente de iatrogenia por apresurarse en la tracción del polo cefálico fetal. Pasos a seguir entonces cuando se establece el diagnóstico de la distosia de hombro. Primer paso, tracción suave hacia abajo, realizándola en conjunto con los pujos maternos. Una amplia episiotomía, que incluso puede hacerse bilateral,
No ahorremos el episiotomía en estos momentos porque nos puede ser muy útil para ampliar el canal del parto, la parte final del canal del parto. Tercer paso, estos pasos, ustedes imagínense que estos son segundos, o sea que el operador tiene que tener mucha experiencia y estar formado en esto, que no es fácil formarse en esto porque la casuística se presenta en urgencias. Tercer paso, maniobra de McRoberts. La flexión exagerada de las piernas de la paciente en forma similar a una posición, como si fuera una posición genupectoral. Ya lo vamos a ver en el video. Esto va a rectificar el sacro, como ven en el dibujo a la derecha, y va a producir la rotación cefálica de la sínfisis pubiana con la disminución del ángulo de inclinación. No va a cambiar las dimensiones de la pelvis verdadera, pero va a rotar la sínfisis hacia arriba, liberando el hombro anterior. Así, ya una vez que se libera el hombro anterior, se acabó la distosia de hombro. Pero ahí es el momento donde se puede producir, si no se hacen estos pasos, y si se hacen también, si es una distosia de hombro importante, la lesión del plexo nervioso del niño. Siguiendo los pasos, la cuarta, la presión suprapúbica aplicada por un ayudante del operador para liberar el hombro anterior en un ángulo de 45 grados de arriba hacia el pubis, como ven ahí en la imagen. La combinación de estos 4 pasos resuelve aproximadamente el 50% de los casos. ¿Qué hacemos si no funciona? La maniobra de Woods puede realizarse. La mano del obstetra se coloca en la parte posterior del hombro posterior, el cual se rota en sentido horario para liberar el hombro anterior. Sí se puede. Séptimo, extracción del brazo posterior. La mano del operador se introduce en vagina, va a localizar el húmero fetal y va a llevar el brazo por delante del tórax. Luego se toma la mano del feto y se extiende a través del tórax y la cabeza para realizar la extracción del hombro posterior. Y luego se realiza el hombro anterior. Y la octava es la fractura clavicular, que es bastante sencilla. Se realiza presión digital hacia arriba a nivel de la porción media del hueso para no lesionar los vasos subclavios y se realiza la fractura y ahí se puede resolver un gran porcentaje de distosias de hombro. Reitero, es una situación que en segundos puede repercutir en la morbimortalidad del niño. Acá vemos, utilizando un maniquí, la maniobra de McRoberts, cómo se realiza la tracción aproximadamente por 30 segundos, muy suave. Ahí, como ven, la presión suprapúbica del ayudante del obstetra en este momento, intentando aproximadamente por 30 segundos. Ahora está colocando los 2 dedos para intentar rotar el hombro. Sigue la presión suprapúbica. Intenta nuevamente por 30 segundos. Y está intentando rotar el hombro. Y ahí intente, como dice la imagen, intente traccionar y con la rotación horaria, como decía anteriormente en la diapositiva anterior, intentar cambiar el hombro de presentación. Aquí está intentando extraer el hombro posterior, como decíamos, pasándolo a través del tórax, girándolo y que pase por la cara, lo lleva hacia ahí, extrae el brazo y luego ahí se produce el nacimiento. Conclusiones. La evaluación clínica es fundamental para evitar complicaciones durante el trabajo de parto. Acuérdense, móvil materno y móvil fetal. La distosia de hombro es una urgencia obstétrica y requiere la acción de un equipo entrenado y estas urgencias obstétricas, las resoluciones deben ser en segundos. Y lamentablemente a veces podemos tomar una decisión equivocada a pesar que tengamos experiencia, pero la experiencia y el equipo entrenado, que no estoy hablando solamente del obstetra, hace que disminuyan el índice de errores a cometer. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya sido de utilidad esta clase sobre distosias.